Shabbat Shalom, amados hermanos, como siempre, con esa alegría de haber llegado a este hermoso día que el Padre nos regala, amados. Hoy tenemos una hermosa parashá, pero antes de continuar vamos a hacer la oración por la Torah. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Aser Bahar Mikol Koamim Benatan Lanu, Torato Baruch atah Adonai, Noten Torah. Bendito eres Akados Baruj Hu, que me has permitido, Abacados, permitir el estudio de tu Dabar, Padre, y poder así dar una expresión, un pensamiento de tu palabra, de acuerdo a lo que he entendido, Padre. Gracias por permitírnoslos, por los méritos de nuestro amado Mashiach, amén y amén. Baruch Hashem, amados. Bien, como siempre, amado, es un regocijo, una alegría en nuestro LED o nuestro corazón por permitirnos este estudio. Muy hermosa, amada, muy hermosa. La parashá de esta semana es la número 53 y significa Ashinu. Se llama Ashinu y significa prestar oído, Shema, escuchar. Podemos ver, amados hermanos, lo que representa. Recordemos que Moshe Rabino está hablando a la congregación y le está dando como una especie de que ellos no vuelvan a cometer los mismos errores que lo hicieron en el proceso de que salieron de Egipto. Este es como una especie de un cántico, una expresión, una exaltación a nuestro Akadosh Baruj Hu. Por eso Moshe lo hace este cántico. Bueno, nosotros aún no lo hemos escuchado, para poderlo expresar y poderlo cantar, porque dice que este mismo cántico nosotros lo vamos también a experimentar, vamos a cantarlo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces una música nosotros solamente en medio la escuchamos y se nos queda, porque en nuestro cerebro queda que repetimos y repetimos y nos vamos aprendiendo. Que así debe de hacer la palabra del Eterno en nuestras vidas. La palabra, amados, asino significa escuchen o presten oído. Es una pequeña palabra que todo el que quiere transmitir, amados, una palabra de la Torah necesita, dice, ser escuchado, amado. Nosotros podemos entender que todos nuestros padres, de los padres a los hijos, que muchas veces ellos no escuchan, amado. No escuchan, siempre desobedecen, ellos no entienden lo que les estamos diciendo. Es por su bien. Piensa que son tonterías y que nosotros solo queremos que nos escuchen este mensaje, amado. Entonces, podemos ver que Moshe Rabino les está hablando y lo hizo como un cántico, una adoración. Este cántico de Moshe podemos ver en el 32, dice que está hablando de todo el proceso, de toda la historia de Israel desde el inicio hasta sus días, hasta el final. Podríamos resumir un contenido de 6 primeras lecturas, amadas. Podemos ver que del 1 al 6, el nombre y la obra de Akadosh Baruj Hu por el mundo de Israel. En el 7:12 podemos entender que habla del origen de Israel. En el 13 al 18 habla de la prosperidad y la apostasía de Israel. Recordemos, vamos recordando, vamos haciendo una historia de todo lo que pasó. Del 19 al 26, la pérdida de Israel después de la apostasía. Sí, más o menos me voy dando a entender.
Y el 29 al 39 habla de la dispersión de Israel entre las naciones. Recuerda que el Eterno le dijo que su pueblo iba a estar en el exilio por 40 años y por 70 años, y sucedió. Del 40 al 43 habla de la salvación de Israel y su influencia mundial. Y del 21 al 31, del 1 al 6, el nombre y la obra de Hashem por el mundo de Israel. Y es lo que vamos ahorita a dejarnos guiar por esta hermosa adoración, amado, que es un cántico, una expresión que nuestro amado les está compartiendo a todos los que estaban presentes de pies escuchando. Podemos ver que dice: presten atención, oh cielos, y déjame hablar. Aquí también vemos, amados, de lo que hace Moshe Rabino. Y dice: déjenme hablar, y escucha la tierra la palabra de mi boca. Los cielos y la tierra son dos testigos contra Israel. Aquí nos está hablando de dos testigos, pero realmente son tres: el Shamaí, la Ere y la Torah. Porque la Torah siempre nos va a ser este testigo. Nosotros muchas veces nos acostumbramos a escucharlo, pero no abrimos la palabra, no la escudriñamos. Y aquí nosotros cometemos muchos errores, amados, que si nosotros no la estudiamos, no va a haber ese rocío. Y podemos ver que Moshe aquí nos habla realmente lo que es la Torah, pero vamos a terminar el versículo. Podemos ver que del 30 al 19 al 31 dice, Devarim 30, 19. A los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Bien, entonces vemos que este documentado de toda la historia, realmente son, como le dije antes, son tres testigos. La palabra hebrea para decir cielo es shamayim, y está escrita de forma que decir que se trata de un par de cielos. La historia de Israel está escrita tanto en los cielos como en la Ere, en la tierra. Estos dos testigos son los primeros en tirar la piedra, amados, contra Israel si comete infidelidad contra el pacto. Podemos ver que en Devarim 11, 17 dice: Y se enciende el furor de Hashem sobre vosotros, y cierren los cielos, y no haya lluvia ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Hashem. Entonces, amados, Hashem tiene que crear nuevos cielos y nueva tierra después del milenio, para que estos dos o tres testigos nos sigan hablando en contra de Israel, recordando su historia pecaminosa. O sea que el Eterno va a borrar todos los acontecimientos vividos por el pueblo cuando lleguemos en el tiempo milenial. Será olvidado todo aquello y será una nueva generación, un nuevo Israel sin pecado. Podemos ver que en Isaías 65, 16, 17 dice. 16 o 17. 65, 17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá a pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre de las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Amén. Bien, entonces vemos aquí lo que el Padre confirma en su palabra.
Podemos ver que en Revelaciones 21:1 también está escrito y dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la tierra pasaron y el mar ya no existió. Entonces aquí vemos que los cielos y la tierra son tomados como testigos por causa de su firmeza. Podemos ver que en Jeremías 31:35 dice, Así ha dicho Hashem, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Hashem de los ejércitos es su nombre. entonces podemos ver, amados, que el rollo de la Torah puede ser quemado, pero no las estrellas ni las piedras. Son testigos muy firmes, amados hermanos. Entonces nosotros podemos recordar, amados, que cuando el Eterno, cuando le dio a Shlomo, le dijo lo que tenía que hacer si obedeciese y que tenía que hacer una copia de la Torah. Me gozaba mucho, amado, que les contaba anoche a los hermanos que nos acompañaron al inicio de Shabbat. Les decía que hay una historia muy preciosa, amados, y dice que Moshe Rabino durante los 40 días y los 40 días que estuvo en el desierto, dice que él fue, podemos decir que estuvo en el Shamaín, y fue y pidió el estudio de la Torah. Cuando Moshe ascendió al cielo para tomar la posesión de las lujosas, de las tablas, para el pueblo, estaban tan furiosos los malajín, amados, porque ellos la cuidan. Dice, contaba un varón que él tuvo una experiencia y dice que la Torah es un libro inmenso, pero es de oro y piedras preciosas, que las letras son como piedras y muy hermoso. Dice que él se quedó maravillado viéndola y que los malach pues la cuidan muchísimo. También podemos expresar que dice que cuando Moshe Rabino fue ante el Kadosh Baruj Hu para traer la Torah, él fue y la pidió que si podía traerla, y el Eterno le había dicho que para qué quería la Torah. Entonces él tenía que dar 3 motivos bien fuertes, profundos, para poder traer la Torah. Entonces él le dijo, ve y pídeselas a ellos, le dice, porque hay malach, amados, que la cuidan muchísimo, cuidan como un tesoro. ¿Nosotros qué estamos haciendo? ¿Tenemos ese tesoro, amados? ¿La estamos guardando más que una perla preciosa? ¿Tiene el mismo validez el estudio que una piedra preciosa? Y los malajín estaban furiosos porque ellos dicen, ¿para qué la quieres? Y podemos ver que dice, enfurecido por la idea de que la Torah fuera recibida por manos del hombre. Imagínense, tanto la cuidaban que ellos no querían que se traiga la Torah a la tierra. Quisieron destruir a Moshe por haberse atrevido a pedirla. Entonces él le da, danos 3 motivos para podértela entregar. Entonces le dice, yo veo que ustedes aquí tienen un solo Dios. Y ellos le dijeron, Baruch en Kebo, al Kutul Olambae, amén. Entonces dice, aquí no hay ningún otro, solamente hay un solo Dios. Sin embargo, en la tierra hay muchos dioses y quiero enseñarles a amar a un solo Dios. Empezó el camino. Segundo, ¿por qué quieres nuestra preciosa Torah? Y le dice, aquí ustedes guardan reposo. Dice, sí, nosotros todos los días son reposo para nosotros.
Pero le dice Moshe Rabbeinu, sin embargo, allá en la tierra no hay descanso. Allá la gente trabaja día y noche, para ellos no hay un día de descanso. Y dijeron, bien. Y tercero, aquí ustedes obedecen. Sin embargo, el pueblo que está allá es un pueblo que no obedece y no tienen misbot. Y quiero enseñarles a cumplir su misbot. Entonces, los malajines optaron por entregársela. Pero aquí nosotros hablábamos con las personas que estaban y decíamos realmente, le entregó, vino aquel ya Torah, aunque dice que cuando Moshe Rabino trajo la Torah, era de una perla preciosa, como zafiro, que cuando él vino y vio que estaban con el becerro, dice que llegó a pesar tanto que se le cayó de las manos. Se le cayó de las manos y se quebró todito, se quebró. Pero sin embargo, nosotros decíamos que puede haberle dado, no la original, sino que tiene que haberle dado una copia, pero así mismo muy preciosa, muy valiosa, tiene que haberle dado. Porque el Padre siempre nos manda, dice, a sacar una copia de los libros o de Devarim, para tenerlo como recordatorio. Entonces, eso sucedió, amado, cómo nosotros estamos tratando su palabra. Moshe mencionó los cielos y la tierra. Esto nos enseña que él estaba más cerca del cielo que de la tierra. Entonces recordemos que Moshe cumplió como el Akadosh Baruj Hu le indicaba, y él se allegó mucho a vivir una vida. Recuerde que nosotros hoy en día estamos, pero no estamos. Estamos en este mundo, pero nosotros no somos de este mundo. Y nosotros ya no tenemos que practicar nada de las cosas que están en este mundo. En el 32 dice, caiga como la lluvia mi enseñanza, y destile como el rocío mi lluvia, como llovizna sobre el verde prado y el aguacero sobre la hierba. La lluvia, por ejemplo, podemos ver que la lluvia representa a la Torah. Pero aquí podemos ver unos significados, amados, como yo le decía antes también, que nosotros decimos que esta parashá es presta oído, pero también podemos decir, la Torah es como lluvia, o la Torah es como, la Torah gotea como lluvia. Entonces, vemos que aquí, vemos lo que dice, el cielo y la tierra son testigos que ahora yo proclamo, que la Torah es como la lluvia. ¿Por qué Moshe compara la Torah como lluvia? Entre diversas razones podemos entender. Primero, así como el agua es vital para la supervivencia del universo, así es la Torah en nuestras vidas. Recordemos que la Torah, o sea, su palabra es vida a nuestro cuerpo, a nuestra vida para todo nuestro ser. Así como la lluvia viene de arriba, así se recibe la Torah de los Shamaim. El agua, amados, es el purificador importante de la misma. La Torah purifica y eleva a quienes estudian y la cumplen con fines desinteresados. ¿Estás predicando la Torah con un pensamiento diferente? ¿O los predicas para ganar público, para ganar like, para ganar pueblo, ¿por qué? Cuarto, así como la lluvia nos crea una nueva planta, sino que solamente desarrolla, madura, y una semilla o planta ya existe así. La Torah, amados, desarrolla como las semillas en el corazón. Yo le decía que la Torah es como cuando usted abre una llave y de repente no la cierra y se ha ido de viaje. Y eso está que gotea, gotea, gotea. Pues
después de un tiempo que tú regreses, va a ver que se hizo un hueco. Un hueco ahí. Entonces podemos entender, amados, que cuando uno estudia su palabra, va haciendo un rema en nuestras vidas. Dice que desarrolla las semillas en el corazón de la persona. Pone esa semilla y con el estudio de la Torah constantemente va regando esa semilla, y eso es lo que hoy en día pues uno va desarrollando y va dando esa enseñanza de la Torah. Dice que primero debe de abogar su corazón y mente al estudio de la Torah, luego sus estudios rendirán fruto. Entonces, si nosotros estamos leyendo, estamos escudriñando la Torah, pues vamos a tener fruto, vamos a tener ese conocimiento que el Padre nos manda a tener para poder así marcar la diferencia. Es como, podríamos decir que la Torah es así como un pez que vive en un medio acuoso, ansía cada gota de lluvia, así quien es versado en Torah desea escuchar otra explicación más de la misma. Entonces, a veces ya nosotros, como quien dice, ya hemos aprendido la base, ahora tenemos que profundizarnos más, pero es en estudiar con más profundidad. Podemos ver que Moshe declara, dice que goteará cual rocío mi enseñanza, después de comparar la Torah con la lluvia, porque la compara con el rocío. La lluvia, podemos entender, a muchos les molesta que llueva. La lluvia perturba a veces a mucha gente, a los viajeros, los que van por el camino, a los que están en la bodega, qué sé yo, a fin de que pensemos que la Torah a veces hace a la gente desdichada, dice. Pero podemos entender que la Torah nos explica que este no es el caso en este aspecto de la Torah. Es como el rocío, todos sin excepción se regocijan con la caída del rocío. Todos nos alegramos cuando muchas veces encontramos perlas en la Torah y es una alegría, un gozo en la cual uno va a descansar y medita y piensa, analiza y solamente dice qué hermoso lo que se aprendió. Por ello la Torah solo provoca alegría. Cuando Moshe enseñó, dijo así, mi Torah gotea como lluvia. Utilizó una palabra muy común, por gota, lo que le expresaba en antes. Cuando dice por gota, también significa romper el cuello. Moshe sugirió el estudio de su Torah, que puede causar dificultad estudiarla. Aunque rompa tu cuello, yo estuve preparado para morir por la Torah. Y ahí vemos, amados, lo que provoca la Torah en nuestras vidas. Entonces, sigamos. Dice en el 32:3 dice, porque yo proclamo el nombre del Kadosh Baruj Hu, atribuí grandeza a nuestro Eloa. Porque yo proclamo el nombre del Kadosh Baruj Hu. La base de este versículo, amado, ha establecido normas. La base de este versículo es la norma de no estudiar la Torah sin que antes no se haga una verajá. Podemos ver, amados, que cuando cuando vamos a estudiar la palabra, primero tenemos que hacer una oración para así poder nosotros, con el apoyo de nuestro Akadosh Baruj Hu, pues que nos ayuda al estudio de su Dabar. Entonces, dice que cuando escuchamos una bendición pronunciada por una persona, respondemos esta palabra: bendito Él y bendito sea su nombre. Bendito Él y bendito sea su nombre. Entonces, cuando se da la bendición, nosotros tenemos que responder. Baruj Hu
Baruch Shemo, bendito es el nombre, bendito es su nombre. Cuando oyeron pronunciación del nombre, contestaron con la bendición. Baruch Shem Kevod Malchut Leolam Vaed. Es la respuesta que nosotros debemos de hacer cuando hacemos el estudio de la Torah y cuando uno dice amén, como que dice confirmando, pero nosotros tenemos que decir es Baruch Shem Kevod Malchut Leolam Vaed. Esto, ¿cómo lo aprendí, amado? Esto lo aprendí cuando Moshe Jacob le da la bendición a sus hijos. Y él le decía, Shema Israel. Y ellos respondieron, Baruch Shem Kevod Malchut Leolam Vaed. Entonces podemos entender aquello. También existe el deber de bendecir al Eterno. Después de haber leído la Torah, la bendición después de la lectura de la Torah, viene el mandamiento de bendecir al Eterno. O sea, para entrar en el estudio, primero hay que hacer unos procesos, hay que dar 3 pasos. Primero es la adoración al Eterno, de haber comido, siempre se da las gracias al Padre por habernos proveído. Podemos ver que en Devarim 8:10 dice, Y comerás y te saciarás y bendecirás a Hashem tu Elohim por la buena tierra que te habrá dado. entonces nosotros vemos que después que nosotros nos servimos el alimento, después, no antes, damos la bendición por los alimentos. Entonces, así mismo, amados, con la Torah, nosotros tenemos que darle gracias porque nos ha saciado de su dabar. En el 32:4 dice, la roca, su obra es perfecta porque todos sus caminos son justos. El Elohai de fidelidad y su justicia, justo, recto es él. Entonces aquí nos está hablando que Hashem es comparado con una roca. Esto nos habla de la firmeza y de las fuerzas, el peso, algo inmovible y algo seguro. 5 veces aparece, amado, esta palabra de esta canción referente al Eterno. Podemos ver en el 4, en el 15, en el 18, en el 30, 31 está aquello. Pero vamos que el Mashiach refleja el carácter del Padre y por eso también es llamado roca. Lo podemos ver en Isaías 8:14. Entonces él será por santuario para las 2 casas de Israel, por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Entonces vemos allí lo que nos está dando. Podemos entender que según las costumbres, podemos decir la costumbre judía, el versículo 32:4 es recitado en tiempos también de luto, dice. Podemos ver que en Jeremías 32:19 dice, grande en consejo y poderoso en obra, cuyos ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno conforme a su camino, conforme al fruto de sus obras. Entonces podemos ver que esta también se hace esta recitación de Jeremías 32:19. Podemos ver también, amados, en el 32:5 dice que la corrupción no es suya, la deficiencia es de sus hijos, una generación perversa y torcida. La corrupción, nosotros vemos, no es de Hashem, sino de nosotros, sus hijos. Hay una discusión, bueno, ahí podemos entender aquellos que se hacen llamar hijos y sin embargo son corruptos. Podemos ver en Mateo 12:39 dice, Y él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. amén. Entonces vemos allí lo que realmente sucede. En el 6 dice, así apagáis a Hashem, tu pueblo insensato e ignorante. ¿No es él tu Padre que te compró, él te hizo y te estableció? Entonces, ¿cómo dice allí? ¿Cómo el Eterno está hablando? Hashem sigue llamando a padres incluso de los hijos perversos. Podemos ver que en el 32:19, si un israelita peca, no deja de ser hijo de Akadosh
Y si siempre hay un camino de vuelta, pero si sigue pecando sin arrepentirse con el tiempo, perderá el derecho de ser hijo por haber elegido voluntariamente ese camino. Recordemos que el Padre no nos obliga, no obliga a nadie, amado. Uno toma la decisión de seguir. Como le dice, queremos bendiciones, pues camina el camino recto. O si no, pues si te vas por lo torcido, entonces hay consecuencias. Y después nosotros decimos que es malo, que nuestro Akadosh es malo porque nos pasó esto. Podemos ver en Lucas 15:24, está escrito lo que es el de la parábola. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Entonces podemos ver, amado, de aquí la parábola del hijo pródigo. Afuera nos enseñaron de un hijo malo, que pasó esto, este otro, pero realmente el significado que hoy nosotros podemos entender, porque puede haber muchos significados, pero el que me quedo yo es que este varón, este padre tenía 2 hijos. El uno pidió su herencia y se fue a comer las algarrobas del mundo. Fue el pueblo de Israel, las 10 tribus, que fueron esparcidas, y muchos hasta el día de hoy no han vuelto. Y el otro que quedó en la casa, pues es el pueblo que siempre guardó con mucho celo, guardó la Torá. Es el que quedó en casa, como el pueblo de Jerusalén que quedó allí en Israel. Entonces, y este padre, al ver que su hijo regresa, ¿cuántos de nosotros que hoy en día hemos regresado, amados, cómo nuestro padre está? ¿Cómo nos habrá dicho, esta era mi hija que se me había ido y hoy ha regresado? Y nos adorna, nos pone bonitas, nos bendice, amado, y nos mantiene. Con la ayuda de Él seguimos adelante, amados, no mirando atrás, ni tampoco decir que estamos firmes, no, hermanos, sino que seguimos luchando. Entonces podemos ver, amados, el siguiente de los textos que les dije, de la historia de Israel, las 6 primeras lecturas. Dice, el origen de Israel. En el 32:7 dice, acuérdate de los días de antaño, considera los años de las generaciones y pregunta a tu padre y él te lo dará a saber a sus ancianos y ellos te lo dirán. Este versículo, amados, junto con el texto de Devarim 17:8, dice, Devarim 17:8. Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida a otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Hashem tu Elohim escogiere. Bien, son las bases, amados, para la autoridad de los jueces dentro del pueblo. Podemos entender que el Padre se refiere a los profetas que son llamados padres. Podemos ver en Segunda de Reyes 2:12 dice, ¿cuánto? Segunda de Reyes 2:12. 2:12. Sí. Dice, viéndolo Eliseo clamaba. Esa está bien. 2:12. Segunda de Reyes. Viéndolo Eliseo. Siga. Viéndolo Eliseo clamaba. Así, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando su vestido lo rompió en 2 partes. Entonces podemos ver, amados,
los ancianos hacen referencia a esto. Aquí se enseña que este versículo habla de dos divisiones en el tiempo, los días de antaño y los años de todas las generaciones. Los días de antaño hacen referencia a los 6 días de la creación, de todas las cosas, y los años de todas las generaciones hace referencia al tiempo transcurrido desde Adán en adelante, partiendo desde el primer día de los 6 días de la creación del universo, más o menos hace unos 15.000 millones de años, porque el tiempo de la creación de cada uno de los 6 días se ha dilatado por la expresión del universo. Entonces aquí podemos ver lo que nos está hablando y nos estamos adelantando, acercándonos al año 6000, en el año que empezara el reinado mesiánico. El 8. Cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando separó a los hijos de los hombres, fijó los límites de los pueblos según el número de los hijos. Esto se puede entender que este versículo, como la frontera de las naciones, fueron fijadas según la cantidad de los israelitas. Las fronteras de Israel han sido reservadas a manos y reveladas a los profetas del pueblo de Israel. Y podemos todavía entender que no ha llegado a tener todo el territorio que el Eterno había prometido. Las promesas quedan por cumplirse cuando se cumplirán, cuando el Mashiach de Israel tendrá cumplirse, cuando el Mashiach vuelva. Y todo el territorio prometido, lo que se le prometió a Abraham, fueron fijados por sus cantidades. Podemos ver que en Bereshit 12:7 dice: Y apareció Hashem a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Hashem, quien le había aparecido. Entonces vemos allí las promesas que el Eterno hizo. El Mesías dijo lo que está escrito en Mateo 5:18. Porque en verdad os digo que hasta que pase el cielo y la tierra no se perderá ni una letra más pequeña ni una tilde de la Torá, ni una ale ni una ta, que todo se cumpla. Entonces, cuando se habla de una tilde es una yud. Esto quiere decir que si Israel no recibe todo el territorio según las promesas que el Eterno le ha dado a Abraham, tanto él como el Mashiach, imagínense qué pasaría. Entonces, él no puede hacer tal cosa. Podemos ver que en Tito 1:2 dice: en Tito ¿cuánto? 1:2. En la esperanza de la vida eterna, lo cual Elohim, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Entonces ahí vemos que esto quiere decir que durante el reinado mesiánico, Israel tendrá que obtener todo el territorio desde el río Egipto hasta el río Éufrates. Seguimos. Podemos ver que en el Salmo 17:8 está escrito y dice: guárdame como a la pupila de un ojo, escóndeme a la sombra de tus alas. Qué hermoso. Yo lo he escuchado en alabanza y lo he escuchado también así. Podemos ver que muchas veces profetas, que nosotros decimos profeta, siempre dice como a la niña de tus ojos. Y no es así la palabra, sino como a la pupila de un ojo. Podemos ver en Zacarías 8:9 está escrito. 8:9. No es 2, 2, 8 y 9. Sí, 2, 8. Y dice: porque así ha dicho Hashem de los ejércitos: tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de sus ojos. Porque he aquí yo alzo mi mano sobre ellos y serán despojo a sus siervos, y sabré que Hashem de los ejércitos me envió.
Entonces vemos lo que les acababa de decir. Podemos ver también que en Proverbios 7:2 está escrito. 7:2. Guarda mi mandamiento y vivirás, y mi ley como la niña de tus La ojos. pupila de tus ojos. Avancemos. En el 14 dice, cuajada de vacas y leches de ovejas con grosura de cordero y cardero de raza de Bashán y machos cabríos con lo mejor del trigo y de la sangre de uva bebiste vino. Esto nos habla en el tiempo que el rey Shlomo en adelante. Podemos ver que en Primera de Reyes 5:2 dice, Entonces Salomón envió a decir a Hidán, tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Hashem su Elohim por las guerras que le rodearon, hasta que Hashem puso a sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Digo, sí, pásame un vasito de agua, por favor. ahora Hashem mi Elohim me ha dado paz por todas partes, pues si hay adversarios ni mal que temer. Entonces vemos aquí que los animales de Bashán eran muy gordos. Bashán es el área norte de Israel, al oriente del río Jardén. Este texto nos enseña que el vino, Este texto nos enseña que el vino simboliza la sangre. Por eso Mashiach dice que la tercera copa del ceder de Pesa representa la renovación del pacto con Israel, que es su venida. Aquí hace unos días pues escuchaba que decían que cuando él dice, creo que lo dice en Primera de Corintios, cuando él dice, este es mi cuerpo y mi sangre que será derramado por ustedes. Entonces me escuchaba esta predicación y decía que cuando él les habló aquello de que este será mi cuerpo, que será entregado, comido, la sangre, este mi pan, representa, bueno, dice que realmente cuando él dijo eso, los discípulos le cuestionaron. Y dijeron, pero ¿qué oye Yeshua? ¿Qué estás diciendo? Si la Torá dice no sacrificio, ¿cómo vamos a beber tu sangre? Entonces dice que él les dijo que les dijo eso para ver si ellos cuestionaban, si ellos trataban de entender. Y le decían, no, si la Torá no dice así, porque nosotros recordemos que los discípulos estudiaron Torá. Ellos practicaban Torá. Mashiach vino y también practicó Torá, amados. Entonces, nosotros ahí entendemos, amados, que nosotros debemos practicar como está en la Torá. Entonces podemos decir que el pacto renovado fue hecho con Israel y con el pueblo de Judá. Así que el que tiene parte de este nuevo pacto es de Israel. El que no es parte de Israel no tiene parte en el nuevo pacto. Y podemos ver que en Jeremías 31 al 33 dice, He aquí que vienen días, dice Hashem, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Hashem. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Hashem. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Bien, entonces vemos el pacto que dice que el pacto renovado, amado. El pacto renovado. En el 32:15 dice, pero Yesurún engordó y dio goces. Has engordado, estás cebado y rollizo.
Entonces abandonó a su Elohim, que lo hizo y lo menospreció de la roca de su salvación. Podemos ver que es la primera vez que aparece la palabra Yeshurun. Bueno, yo sí la he escuchado eh, en las tefilot de la mañana, está ahí el rezo. En las escrituras, podemos ver que se encuentra en las escrituras Yeshurun. Esto es uno de los nombres de Israel. Mire, el nombre de Israel también se lo conoce como Yeshurun, o sea, Jacob, Yeshurun, Israel. Mire, los nombres de Jacob. Los nombres de Israel. Según podemos entender que significa, viene de Yashar, que significa recto, y hay 3 niveles de espiritualidad en los 3 nombres de Israel. Como ya le dije, Jacob, Israel, Yeshurun. Yeshurun es el más alto, amado. Dice que el nombre de Yeshurun está grabado junto con las 12 tribus. Wow. Con las 12 tribus de piedras preciosas, el nombre de Yeshurun. Y está en el pectoral del juicio del Cohen Gadol. Este texto, amado, nos está hablando de la apostasía que hubo en tiempos finales del pueblo, el reinado como de salomónico y después de la división del reino. La prosperidad causó justamente lo que la Torá había advertido. Se olvidaron del Kadosh Baruj Hu en sus riquezas, y las cosas iban para abajo, tal como lo había dicho el Eterno en su palabra, que ellos se fueron por los gordos, por los grasas. Podemos ver que, y el 19:26 dice la pérdida de Israel después de su apostasía. Entonces podemos ver que en el 20 dice, entonces él dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos en los cuales no hay fidelidad. Aquí empieza el tiempo de pérdida para Israel. Moshe, este hecho de Moshe hasta ahora ha hablado de su propio nombre, y a partir de ahora en nombre de Hashem. Podemos ver, amados, que en el 26 dice, yo hubiera dicho, lo dispersaré, borraré la memoria de ellos de entre los hombres, y así dijo el Kadosh Baruj Hu. Las palabras lo dispersaré se refiere a las 10 tribus, y la frase los borraré de la memoria de ellos se refiere a las 2 tribus. Sin embargo, amados, por el mérito de los padres fueron salvos de esta sentencia. Entonces aquí vemos, amados, que se está llegando al final de la parashá. Pero recordemos de los 3 hijos que cometieron una falta grave ante los ojos del Eterno, como fue Rubén, Shimón y Leví. Vimos en las 2 parashas anteriores, vimos que Shimón estuvo en el lugar de las bendiciones. En el lugar de las bendiciones. Pero Rubén, amados, está al otro lado, está en el Baal. Y Moshe, para poder que todas las tribus estén juntas, antes de que bueno, eso lo vamos a ver en la última parashá. Yo pensé que esta semana ya era la última parashá, pero vemos que Rubén alcanza la bendición, porque el Eterno lo quiso eliminar a ellos dos. Los quiso eliminar por la falta que había cometido. Rubén cometió una falta de muerte que solamente el Kadosh Baruj Hu perdona.
Y dice que Jacob, Yeshurun, dice que intercedía constantemente ante el Kadosh Baruj Hu por su familia. Mira, hermana, mira, por su familia. Dice que él constantemente le intercedía ante el Kadosh por sus hijos. Yo leía un libro en el cual decía que a Rubén se le secó el brazo, amado, porque al otro no le pasó, Shalom, amada, porque al otro no le pasó, hola mija, porque al otro no le pasó nada, porque no era un pecado de muerte, simplemente que eran resentimientos. Recordemos, si nosotros analizamos, amados, realmente que la culpa de que todo esto sucedió lo podemos ver de esa forma, aunque todo es un propósito de parte del Eterno. Vemos cómo Jacob tenía preferencia por los hijos. Y eso nos está hablando nosotros hoy en día como padres. ¿Tenemos hijos preferidos? Dicen proverbios que el niño consentido avergüenza a sus padres o a su madre. Entonces, y el otro alcanzó, pero Moshe lo alcanza y no da la bendición hasta el último, y ahí rompe aquello que el Eterno le permite, y es donde la tribu de Rubén también ya entra. Eso lo vamos a ver en la paracha anterior. Entonces aquí dice, entonces vemos que aquí que los hijos de Israel son llamados ignorantes cuando no toman en serio la Torah. O sea, toda persona que no practica la Torah, no la toma en serio, son personas ignorantes. Dice que su pueblo se pierde por falta de conocimiento. Y es lo que nosotros debemos de practicar. Recordemos que la Torah es como esa lluvia, la Torah es rocío, que la Torah gotea poco a poco hasta que se va haciendo un rema en nuestras vidas. El hecho de que la mayoría, podemos decir que rechazaron cuando Él vino por primera vez, la ignorancia de las profecías mesiánicas que hay en la Torah apuntan claramente hacia Mashiach. Podemos ver, amados. Y la siguiente, la dispersión de Israel entre las naciones. Ya ahí vamos por el 39, dice. Mía es la venganza. Podemos ver en la quinta línea. Mía es la venganza y la retribución de su tiempo. Al pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cerca. Ya se apresura lo que le está hablando. La venganza es solamente de Adonai. Ningún hombre puede tomar la venganza en sus propias manos. El hombre puede defenderse, pero nunca vengarse. Si una persona quiere vengarse privadamente, está tomando el lugar de Elohim. Él tiene el papel de juzgar a cada según sus obras. Quien el único que nos puede juzgar es el Eterno, amado. Nosotros no tenemos autoridad para juzgar a la persona, para juzgar, ni cerrar la puerta o decir, no, porque tú pecaste, ya aquí ya no eres recibida, o porque tú hiciste el Leshon Hará, ya no eres recibida. No, amado, más vale hay que pedirle al Eterno que nos dé ese amor para poder dar un buen consejo, amado, y así poder nosotros, pues, ser diferentes, amado. En Romanos 12, 19, 21 está escrito, y dice, amado, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dar lugar a la ira, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Kadosh Baruj Hu. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, porque estarías haciendo estos carbones encendidos que se amontonarán sobre tu cabeza. No seas vencido por el mal, sino que vence el mal con el bien. Es una palabra bastante fuerte. ¿Quién se doblega, amado? Después de que te hayan hecho daño, ¿quién se va a doblegar? Bueno, hacerla y meditar, amado. Meditar. En Hebreos 10, 28 escrito está, cualquiera que viole la Torá muere sin misericordia por el testimonio de 2 testigos.
cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que es hallado bajo los pies del Kadosh Baruj Hu. Entonces, aquí vemos, amados, lo que nos está hablando el Eterno a través de su palabra en este cántico, que es un cántico, amado, pero un cántico que nos habla realmente de lo que se está haciendo, amado. Podemos ver que el primer día de la creación, en Bereshit, en el principio crió Elohim la tierra, el cielo y la tierra. Podemos ver en el hebreo, Bereshit bara Elohim ha-shamayim ha-aretz. La tierra estaba sin forma, vacía, con oscuridad sobre la faz de las profundidades, pero el Ruach se movía sobre las aguas. Entonces podemos ver que hubo muchos los días que el Eterno hizo su creación. Entonces, amado, para cerrar esta parashá, que es este cántico, amado, que nosotros debemos valorar la Torah. Debe ser un tesoro. Y lo que hay dentro de la Torah es muy valioso, amado, que nosotros debemos de tratar de entender y valorar, hermano, porque ella es la que nos da esa vida, ese aliento, ese alimento, esa restauración. Viene a ser un rema en nuestras vidas, hermano. Y nosotros debemos de practicar y buscar cada día más, amados, del Kadosh Baruj Hu. Entonces, si nosotros no estudiamos, aquí vemos un versículo que dice, no un versículo, sino un mensaje que dice, tenemos que estudiar para enseñar. Es imposible transmitir palabras de Torah, es decir, regalarlas a otros, si nuestra nube no tiene agua, amado. ¿Qué nos está hablando ahí? Ese es un gran problema en muchos de nuestros hogares, porque los padres no tienen respuesta y explicaciones satisfactorias para sus hijos. El segundo concepto dice que nos enseña que Moshe en este versículo es saber vertir nuestra agua de conocimiento a los árboles y a las flores, es decir, que las otras en cantidad necesaria para cada uno de ellos. Si a un cedro le damos un poco de agua, le damos poca agua, se secará. Si a una flor, al cepe, ponemos mucha agua, se ahogará. Entonces, todo tiene un límite, todo tiene su tiempo, amado. Entonces, Ashino es una adoración que debemos todos practicarlo. El otro día estaba cantando, justamente trataba de ponerle una melodía al Ashino, o sea, esta adoración, y estaba tratando de ponerle el así, cantarlo cuando se me acercan dos testigos de Jehová. Y bueno, y conversamos, y me hablaron. Y pero ellos les llamó la atención un cuadro que tengo. Y me dice, ¿qué es eso? Le digo, es hebreo. ¿Y qué es eso? Yo le digo, es la lengua K2. Me dice, explíqueme un poquito más. Bueno, mire, y comencé a conversar con ellos todo. Y ellos que no te dan chance, ellos lanzan su palabra y se quedan ahí. Pero hay que tener gracia, amado. Porque yo me reía que yo tomé lugar ahí con ellos. Y yo comencé a compartirles todo. Y ellos me decían, ¿de verdad? ¿Y cómo así? ¿Por qué? Y siendo dos personas que las personas mayores, o sea, son personas que han crecido ahí en esa religión. Entonces, y me hace, ¿sabe qué? Y viene uno y me dice, oiga vecina, me dice, yo he visto que usted hizo algo aquí afuera de su casa. Dice, yo le dije así, yo decía a las personas, eso tiene que tener algún representativo, dice, algo representa eso, pero ellos no se atrevían a venir a preguntar. Y ahí me dice, disculpe, dice, ¿por qué fue lo que usted hizo ahí afuera que sacó bien bonito, que se veía todo precioso? Le digo, nosotros hacemos un azúcar. ¿Y qué es eso? Le digo, usted lo tienen ahí como en la fiesta de los tabernáculos.
nosotros celebramos el nacimiento del Mashiach. Y también le dije, nosotros lo hacemos como nosotros, pues tiene muchas representaciones. Y dice, ¿de verdad? Le digo, sí, miren en la palabra. Y le dije a dónde estaba. Y me dice, ay, de verdad, no sabía. Le digo, y dice, lo que pasa es que nosotros como iglesia, le digo, la iglesia somos nosotros. El pueblo somos nosotros, los templos somos nosotros. Entonces, y bueno, me aceptó todo lo que yo les estaba hablando. Se quedaron y dice, ¿sabe? Dice, me gustó mucho haber dialogado. Dice, ya puedo así acercarme y conversar con usted. Entonces yo le digo, bien, está bien, le digo, podemos compartir. Él me preguntó algo y yo le contesté. Entonces se dio cuenta que podíamos hablar sin entrar en discordia, ni que no, que la palabra dice así, no, nada. Entonces, que el Eterno nos ayude, amado. Ser esa fuente, ser esa lluvia que viene del Padre, pero nosotros somos sus instrumentos. Amados, que el Eterno de Israel me los bendiga, me los guarde y espero que esta enseñanza, si les sirvió, pues bienvenido sea, que se haga un rema en su vida. Y si no, pues amados, no pasa nada, más, no pasa nada, pero para mí es muchísimo, amado. Y tengo mucho que expresar, amado, y seguir teniendo esa gracia que nuestro Akadosh Baruj Hu nos permita seguir adelante, amados, y poder presentar lo que el Eterno ha hecho durante todo este año, amado. Muchas verajó, muchas bendiciones a todos mis amados entre las naciones, un fuerte abrazo. Y adelante, amados, sigamos en esta lucha. Que el Kadosh Baruj Hu me los bendiga, me los guarde, pues, y me los prospere. Amén.